noches a todos los que nos estamos viendo, parte de lo que somos. Rodrigo, buenas noches. Esta mañana escuché en la radio que el mundo virtual tiene muchísimas ventajas, pero también tiene algunas desventajas, porque algunos piensan que el mundo virtual, si bien es cierto que podemos comunicarnos, como que nos falta disfrutar de la presencia viva de las personas con las que nos relacionamos y comunicamos. Nos vemos, no sé si usted ve, de aquí hacia donde estoy acá. Por ejemplo, si yo pongo esto, ustedes al verlo inmediatamente se imaginan o piensan que esto es una, ¿qué es esto? Se pueden quitar el mute. Una Yo Biblia. no los tengo bloqueados. Una Biblia. Una Parece Biblia. una Biblia. Muy bien. Aparentemente, pero cuando lo hago, que a veces vemos un aspecto de la realidad. Algunos verán esto. Si estuviéramos más cercanos, otros verían el lado izquierdo, el otro el lado derecho, y al abrirlo verían un poquito hacia adentro. Con esto lo que quiero decir es que la realidad y la vida la vemos desde diferentes puntos de vista. La vemos desde nuestra propia realidad personal, de nuestra propia historia, de nuestras propias experiencias, muchas muy buenas, pero también algunas no muy buenas. Y esto es enriquecedor, porque la experiencia de fe no es que todos pensemos igualito, sino que cada uno vaya haciendo su propia experiencia de Dios, pero al mismo tiempo vayamos descubriendo cosas tan comunes que son esenciales y que no pueden faltar. Y una de las cosas que son esenciales es la palabra. La palabra. Pero aún no es suficiente decir que la palabra eh, 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 tiene le damos el mismo valor. Por ejemplo, si nosotros echamos el cassette hacia atrás y confiamos más en la memoria de uno que en la memoria del celular, entonces a lo mejor vamos a reconocer que más nos interesa la memoria del celular que lo que tenemos grabado en la mente, las cosas rex, que las bajamos al cordis, corazón, y son las que nos mueven y nos dan pasión por vivir y compartir la vida de una manera más abierta, eh, eh, de mayor confiabilidad, y al mismo tiempo nos vamos ayudando a conocernos más, a lo bueno, lo malo y lo feo, y así nos vamos amando, porque en la vida en comunidad es la aceptación de los demás tal como somos, porque el mismo Jesús nos acepta y nos ayuda a pensar que eso que nos enseñaron de niños, que Dios solo ama a los buenos, no es todo verdad, porque Jesús nos vino a ayudar a reconocer que el amor de Dios inclusive muchas veces se revela a los que no somos tan buenos, o casi siempre, mejor dicho. Por eso esta noche quisiera
que recordáramos el, el pequeño afiche que Yabel nos preparó. ¿Lo recuerdan cuál es? ¿Cuál fue el afiche que ella nos puso en el WhatsApp para ver si nos motivaba al encuentro de esta noche? Parece que hemos Seguimos. logrado todo. A ver, eh, la que dijo sí, Digna. digna, disculpe. Seguimos, padre. Seguimos. Seguimos. Era una Interrogante. interrogante, ¿no es cierto? Ah, sí. Seguimos, cada Ujú. cual tenemos que ir tomando nuestras decisiones, porque cuando respondemos a esa pregunta, debemos tomar conciencia de que todos tenemos diferentes puntos de partida. No todos tenemos la misma experiencia de fe, porque unos hemos tenido un X o Y familia, crecimos con los abuelos, otros con la mamá, otros fuimos a una parroquia X, otros fuimos a otra, tuvimos un catequista o un sacerdote, una religiosa, y eso, querramos o no, nos ha ido marcando. Pero todos tuvimos un punto de partida en la fe. El problema es que estamos dispuestos a seguir caminando para seguir reencontrándonos con el Dios hecho hombre, que es el que nos invita, después de haber tenido un encuentro con Él en diferentes circunstancias, que si recordamos los evangelios, podemos recordar con facilidad que los encontró a los primeros discípulos, los encontró a la orilla del lago y le dijo, síganme, y lo siguieron. Bueno, eso es importante. ¿De dónde venimos? Y que vayamos fijándonos, teniendo mayor claridad hacia dónde vamos. Es cierto que podemos ir por diferentes caminos, pero hay algo que no podemos olvidar y que solitos no podemos hacer el camino, que necesitamos y requerimos de una experiencia comunitaria. Pero tristemente nos han enseñado que podemos salvarnos solos, pero de repente alguien nos dijo que necesitamos salvarnos juntos. Por eso vamos a empezar haciendo una lectura breve del Evangelio de Mateo, a ver cómo anda nuestra memoria y qué recordamos del Evangelio del domingo pasado, por ejemplo. A ver, ¿cómo andamos? Evangelio del domingo pasado. Creo que era el Evangelio de Mateo, ¿recuerdan? No tengan miedo. No estoy diciendo que no tengan miedo, sino que el Evangelio decía, no tengan miedo. ¿Estamos? ¿Recuerdan o no? Porque si no buscamos la batería. No tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo de todos los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y alma al infierno. Ese evangelio es importante. Yo diría importantísimo. Porque los que vamos haciendo camino y vamos aprendiendo algunas enseñanzas de Jesús, no es suficiente
que la tengamos en la memoria del celular. Es necesario que la tengamos en la mente y en el corazón para que la vayamos transformando con la ayuda de Dios en vida. Y el Evangelio de Mateo, tenemos la ventaja que después de una lectura, en la mayoría de los casos, siempre se nos regala una manera de ponerla en práctica, o sea, que veamos si nuestra práctica es consona o no con la enseñanza de Jesús. Y por eso quería dedicar, aunque sean 3 minutitos, a un pedacito del Evangelio, que no lo vamos a digerir este domingo, porque creo que vamos a celebrar la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Y entonces nos pusieron otra lectura. Pero si hubiésemos seguido el ordo, entonces nos encontraríamos con un pedacito del Evangelio que está siguiente a la lectura que hicimos ahora, que hicimos el domingo, que está en Mateo 11, versículo 2 al versículo 11. ¿Quién lo quiere buscar? Si tenemos nuestra Biblia en la mano, por favor. Capítulo 11, del versículo 2 al 11. El que lo quiera leer se puede quitar el mute y Lo Rosana. tengo Ahí aquí. está. Ujú. Y lo proclama. Los enviados de Juan el Bautista. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debía esperar a otro. Jesús le contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido lujosamente. Ustedes saben que los que visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Si de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel que dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Está bien? Hay 1, 2 o 3 que puedan compartir o que quieran compartir con algún aspecto de la lectura que acabamos de proclamar y por qué le llamó la atención. Breve para que todos podamos participar, ¿no es cierto? Ese pedacito del Evangelio que acabamos de proclamar, ¿qué es lo que más me ha impactado y por qué? Bueno, mi opinión, aquí lo que más me impacta a mí también es que es una persona grande, o sea, que todo el mundo conoce, pero es muy humilde. Y la gente igual está esperando ver que esté lujosamente vestidos, como hablan. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, no? ¿Qué esperamos ver de alguien que es grande? Muy bien. ¿Alguien más? A mí me llama la atención igual la paradoja esa entre la sencillez y la grandeza.
recibe un piropo, bueno, un piropo no, del mismo Jesús dice, les aseguro que no ha nacido un hombre más grande que él. Sin embargo, era un tipo, como dice Rosana, humilde, sencillo, vistiendo piel de camello. Muy bien. Ahí estoy viendo que alguien tiene la palabra en la punta de la lengua, pero no la quiere soltar. ¿Alguien más? Esto es, yo diría, importante porque ustedes recuerdan que Juan fue el precursor de Jesús, ¿verdad? Tenía una práctica, tenía un mensaje, tenía un estilo de vida y la gente lo escuchaba. Y hasta el mismo Jesús dice que escuchó hablar de él, se puso en camino y fue allá. Pasaron los días, algunas semanas, no sé cuánto tiempo, y al pobre Juan el Bautista, por no tenerle miedo a Herodes, que era la autoridad, y se atrevió a decir, las cosas son así, no solo lo metieron en la cárcel, sino que después lo degollaron. Y es que hay cosas que tenemos que decirlas, pero no las decimos, no las guardamos. Y casi siempre nosotros pensamos que es alguna metida de pata que cometió alguien y que tarde que temprano va a salir a flote. Entonces nos estamos cuidando mucho para que quien me conoce le estoy al Señor, que no abra la boca, que no diga quién soy yo. Porque a veces vivimos como de poquito de apariencia. Sin embargo, Jesús se atrevió a ser claro ante Juan el Bautista, pero Juan el Bautista ante Herodes. Lo metieron preso. Y Juan el Bautista se había hecho una idea de lo que iba a ser el Mesías, ¿recuerdan? Y de repente desde la cárcel le manda a preguntar, ven acá, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? ¿Quién eres tú? Jesús no dijo, yo soy yo, sino que se autopresentó a través de, o sea, se autopresentó, si queremos decirlo, desde la lejanía de la cárcel a Juan el Bautista y a quienes le iban a llevar la razón de lo que era él, Jesús, a través de lo que él era como persona y de las cosas que hacían. Uno se define no por el título. Podemos tener en muchos carnets plásticos, pero eso no es lo que define al ser humano. Jesús es claro. Vayan y díganle a este qué es lo que ustedes oyen y qué es lo que ustedes ven. Este texto creo que nos puede ayudar a meternos en la reflexión de esta noche. ¿Por qué? Porque algunos podemos pensar y estar casi seguros que nos conocemos los unos a los otros. Pero cuando se encendió la pantalla y comenzaron a salir las fotos de cada uno de nosotros por la imagen, entonces ya comenzamos a identificarnos un poquito. Además tenemos el nombre un poquito aquí, no porque ya estemos presos, sino para que nos identifiquen y comenzamos a vernos un poquito más cercanos, aunque estemos lejanos. Imagínense ustedes con la persona de Jesús. Yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros
estamos 99.9% de que conocemos a Jesús, que unos sabemos más que otros, en fin. Pero eso no es lo más importante, es la práctica de Jesús. En la medida en que conozcamos más lo que Jesús enseñaba y veamos con mayor claridad lo que Jesús hacía y que había coherencia entre lo que Jesús hablaba y lo que Jesús hacía, algunos, discúlpenme, vamos a tener que reconocer que no somos tan coherentes como algunas veces pensamos. Porque podemos repetir sin cansarnos una enseñanza de Jesús, pero en la práctica no somos tan consecuentes. Por eso, la lectura del Evangelio del domingo, no tengan miedo, tiene que ver con el pedazo del Evangelio que acabamos de proclamar. Porque el mundo de hoy necesita de poder tener un nuevo tipo de relación que nos ayude a conocernos más y no a vivir de lo que pensamos que conocemos del otro. Por ejemplo, en Panamá, ahora, con estos 500 y tantos que han fallecido por la famosa pandemia, se han dado cuenta que hemos cometido un grave error, que a los que han ido muriendo le hemos puesto un número. Van 510. Mañana vamos a ver, van más de 510, van como 524. Pero mañana, cuando nos den el informe, no decimos ni siquiera el nombre, y está bien, porque tampoco vamos a estar divulgando quién murió de qué y quién no murió de otro, no. Pero lo triste de eso es que hemos convertido a los que han ido muriendo por la pandemia en un simple número. Y como se dice ahora por la televisión, nos hemos ido olvidando que son personas humanas con un rostro concreto, con una familia concreta, que están sufriendo la pérdida de un familiar, de un amigo o de un conocido, y que no somos simples números, sino que somos personas de carne y hueso que ya no tenemos entre nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Porque si queremos seguir a Jesús y queremos seguir su camino, tenemos que preguntarnos si realmente estamos dispuestos a seguirlo de verdad. Porque si no tomamos la decisión, podemos llegar también nosotros a morirnos y la gente ya hoy se murió el padre Popito y era sacerdote, eso no importa un pepino. El problema no es que sea sacerdote o no. El problema es que primero soy un ser humano que supuestamente por el bautismo y con el correr del tiempo decidió ser discípulo y seguidor de Jesús. Porque allá no van a, ay, yo era sacerdote, eso no importa. El problema es si fui humano como lo fue Jesús y si fui capaz de ir transformando mi manera de pensar, mi manera de ser, los criterios y valores que orientan mi vida a esta etapa en la que estoy viviendo y si quiero seguir hasta llegar a ser cada día más, asimilar más la persona de Jesús para que, como decía Pablo, vivo yo, pero no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. La gente se sorprende. Y aunque no digan que uno es un Cristo, van a ver una alternativa diferente de lo que hoy día es lo que pensamos que debe ser un cristiano. No sé si me explico. Porque hay muchos que decimos que somos cristianos, pero en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de vivir y de relacionarnos, no somos pero ni así. Y eso es lo que yo quiero que compartamos hoy, para que vayamos tomando decisiones.
Y qué mejor oportunidad que se nos presenta con esta que estamos viviendo ahora. Porque si hoy nos preguntáramos, a ver yo, Popito, y cada uno de los que están en la pantalla y de los que no están, nos preguntaran, ¿y cuál ha sido tu actitud ante la situación de la pandemia que estamos viviendo en Panamá? Mi actitud y la de cada uno, nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. Pero no solo como individuo, como comunidad cristiana, ¿cuál ha sido la actitud de nosotros como iglesia, como comunidad de seguidoras y seguidoras de Jesús frente a la pandemia que estamos viviendo? Yo contaba esta mañana que decidí salir para no tildearme todos los días metido en este cuartito que estoy bajo allá va, voy para allá, porque hoy tenemos otros problemas, el estrés, lo psíquico, lo emocional, que puede afectar a todos también. Y entonces decidí salir a visitar a algunos de los enfermos que con frecuencia visitaba antes de 3 meses atrás, antes de empezar la pandemia. Llegué ante uno, no entré, yo me quedé en la cerca. Hey, ¿qué pasó, Popito? ¿Cómo te va? Pudimos conversar. Al lado había otro vecino que también visitaba. Y apenas me vio, me dijo, no, 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 no. Me puso un stop. 2 personas con diferentes actitudes. Ahora imagínense ustedes cuántos estamos hasta ahora reunidos. Ahí no dice el número. Somos 37. 37. Si cada uno de los 37 que estamos conectados tuviéramos que responder con sinceridad y a calzón quitado, ¿cuál es mi actitud ante la pandemia? Nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. Y entonces lo que queremos es ver si estamos o no dispuestos a conocer más a Jesús, atrevernos a ser como Juan el Bautista, ya no mandando un emisario para que Cristo me conteste a través de él. ¿Eres tú al que tengo que seguir o tengo que seguir esperando a otro? Sino que yo mismo, poquito, ¿verdad? Le pueda preguntar, hey, Señor, ayúdame. Yo estoy casi convencido que te conozco. Inclusive llevo estos crucifijos guindando en mi pecho. Celebro la Eucaristía. Hago esto, hago aquello. Pero de verdad, ¿estoy siguiendo a ti? ¿O a quién estoy siguiendo? O a lo mejor no sigo a nadie. Me sigo a mí mismo. Eso es elemental. Eso es esencial. Eso no puede faltar para los que pretendemos ser seguidores y seguidoras de Jesús, seguir su camino. Y entonces quería en breves minutos compartir algunas ideas para que tengamos la oportunidad después de compartir un poquito entre todos. Me puse a pensar algunas cositas que creo que nos pueden ayudar a todos. Creo que estamos frente a una gran oportunidad. Esta pandemia es una oportunidad de aprender muchísimas cosas que suponemos, sabemos, y si las sabemos, tendremos la oportunidad de ver si la pongo o no en práctica. Y entonces voy a entrar en una nueva modalidad, no de ponerme tan solo un tapaboca
o de lavarme las manos, o de ponerme, aquí puedo estar cerquita de usted en la foto, pero si estuviéramos presencialmente, yo tendría que estar casi a no sé cuántos metros de cada uno de ustedes. Es una ventaja y una desventaja. Entonces, ¿cómo hacemos para dejarnos ayudar por el mismo Jesús para que vayamos aprendiendo a ser realmente sus discípulos? No vamos a hablar de Juan el Bautista, ya eso lo sabemos que te lo sabemos, que era un hombre un poco así como raro, ¿no es cierto? Hasta en su manera de vestir, su manera de comer. ¿Qué más? Era un hombre que más bien se apartó de la gente. ¿Hay algún otro rasgo? Hay montones en la persona de Juan el Bautista. Si comparamos a Juan el Bautista con Jesús, entonces vamos a encontrar algunas diferencias que son esenciales. No sé si me explico. Mencionemos, si quieren, 3 diferencias esenciales que ustedes creen que caracterizan a la persona de Jesús y que lo diferencian de Juan el Bautista. Una, breve. Jesús era el Mesías. ¿Cómo? Jesús era el Mesías, Juan no. Pero muy bien. Juan tenía conciencia de que él no era el Mesías. Detrás de mí viene alguien a quien yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Estaba clarito, ¿no es cierto? No soy yo. Oye, qué bueno es cuando uno lo confunden con alguien que es lo máximo, a diferencia cuando lo confunden a uno con alguien que es un pintado en la pared. Había que tener mucho coraje para hacer lo que hizo el Bautista. No soy yo. Es un rasgo esencial. Otro, Jesús era cercano. Jesús era cercano. Y el Juan Bautista, Bautista era un ermitaño. ermitaño y un poquito alejado, ¿no es cierto? Van 2. 3. Dígame una más. Bueno, Jesús comía, Jesús se reunía y comía diferentes cosas y Juan decía que nada más comía como que grillitos y cosas así, ¿no? Del desierto. Tanto así que al pobre Jesús después le decían que era un comilón y un borrachín, Borracho. amigo de los publicanos y pecadores. Y el otro era un apartado. ¿Ah? Van 3, faltan 2 esenciales. Juan bautizaba con agua. Juan bautizaba con agua y creo que dijo, detrás de mí viene alguien que lo va a bautizar con Fuego. fuego, Con fuego. y espíritu. Van 4, falta una. Bueno, no se preocupe, tenemos, Dios nos permita que nos dé el suficiente tiempo, quizás no tanto para conocer al Bautista, sino el tiempo suficiente para conocer A Jesús. Jesús. Y entonces, vamos, por ejemplo, a leer Lucas 14, del 7 del 7 en adelante. ¿Quién lo quiere proclamar? Hasta el 14. Lucas 14, 7, 14. El que lo quiera leer se puede quitar el mute.
Lucas 14 Del 7 al 14. Ajá. dice, qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. ¿Estás proclamando 14 o 11? 14, 11, 2 al 11, discúlpeme. 11, capítulo 11, del 2 al 11, tiene razón. Por lo capítulo menos me 11. encendió el bombillo. Le voy para atrás, denme un segundo. Gracias, Capítulo, disculpe. capítulo 11, Ajá, del 2 al del 11. 2 al Al 11. 11. Ajá, capítulo 11 dice, les dijo, cuando recen digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busque y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que le pidan? Hasta el 14. Está bien. En ese Ok. pedacito que ha proclamado, Lorena. hay algo que es importante. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tenemos los que estamos aquí? Cada cual tiene la suya. Eso es válido, ¿no es cierto? Pero no podemos decir, no es que yo me fabrico mi Dios a mi manera y punto. No. Jesús va revelando el rostro humano del Padre. O sea, nos va ayudando a conocer cómo es su Padre, cómo es Él y cómo trata el Padre a sus hijos. Eso no es simplemente porque Mateo lo puso ahí para rellenar un hueco, no. Es para ayudarnos a que podamos preguntarnos, y en la comunidad de Mateo, ¿cómo yo vivía esa experiencia de Dios? En este caso nuestro, en la pandemia, hay mucha gente que han muerto y se están muriendo, y a lo mejor muchos de ellos se van a morir y se irán pensando que la enfermedad que los llevó a la muerte es simple y llanamente voluntad de su Padre Dios. ¿Me explico o no? Y si hoy nosotros tomamos en cuenta la realidad, las causas que están llevando a mayor cantidad de gente a la muerte, ¿dónde están? Entre los más débiles, los más frágiles, los más indefensos. Si nosotros, para consolar a un familiar de esa persona que murió, le vamos a consolar diciendo, no se preocupe, esa es la voluntad de Dios. ¿Ustedes estarían contentos que se les dijera eso a ustedes? ¿Estarán contentos los que se van muriendo porque
actualmente están en condiciones de desventaja frente a otros que están en ventaja. Los que están muriendo no son porque Dios lo quiere así por así, sino porque hay causas reales que están llevando a mucha gente a la muerte. Entonces no le podemos atribuir eso a Dios. Dios lo puede permitir, pero ¿quién de los que estamos aquí estamos reunidos nos gustaría ver que un niño, hijo nuestro, nieto, bisnieto, estuviese muriendo simple y llanamente porque no hay quien lo atienda o porque, bueno, pues 20.000 cada, o un viejito? Eso es importante porque Jesús va a ir revelando el rostro verdadero y auténtico de nuestro Padre Dios, que siempre es un Padre bueno, que quiere que vivamos y que nos envió a Jesús para que todos tengamos vida y tengamos vida en abundancia, vida de calidad, que seamos felices y no una partida de hambrientos, harapientos y no. Bueno, eso lo hizo Jesús. Y ahí vamos. Si tuviéramos, ustedes pueden buscar, podemos buscar, o si seguimos el camino y nos vamos centrando en la palabra y aprendiendo a leerla en comunidad, dejando que el Espíritu de Dios nos vaya revelando lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va ayudando a confrontar lo que Dios quiere con lo que yo estoy viviendo o confrontándolo con lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia. ¿Ustedes creen que Dios va a estar contento cuando nos quedemos cruzados de brazos y simple y llanamente digamos, bueno, no podemos hacer nada? Eso es voluntad de Dios. Muchas veces mi actitud y la actitud, voy a poner entre comillas para no complicarle la vida a nadie, la actitud que estamos asumiendo hoy día nosotros, la mayoría, frente a la pandemia, no está muy cercana a la actitud y a la voluntad a la manera de ser y actuar de Jesús en su época. Unos podrán decirme, bueno, eso era en el tiempo de Jesús. Yo contaba que tengo una amiga mía que aprecio y me aprecia mucho y me decía, oye, Popito, cuídate, no vayas al hospital porque te vas a contaminar y te puedes morir. Y yo le pregunto, ¿qué haría Jesús si estuviera en Panamá en la pandemia? ¿Estaría encerrado como está encerrado Popito? ¿Estaríamos con los templos cerrados como los tenemos por temor a que nos contaminemos? No estoy diciendo que vamos a ser tan ingenuos y que nos vamos a dejar contaminar, nos vamos a morir para que entonces vayamos derechito al cielo. No sé si me explico. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús no solo se diferenciara en muchos aspectos de Juan el Bautista, sino que se diferenciara en algo tan esencial como lo hizo Jesús con respecto al Mesías, a Juan el Bautista? Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. ¿Y cuáles eran los signos y señales de que Dios estaba cercano al ser humano, como lo está cercano a nosotros hoy día? Y que Jesús fue capaz de no solo revelar con sus labios que Dios es un Padre bueno, sino que con su misma actitud se hizo próximo, cercano. No estoy diciendo que tenemos que dejarnos contaminar, por favor, no. Pero es que el miedo nos está matando y nos está alejando cada vez más y más de los que más sufren, de los que están en situaciones más desventajosas, en fin, todo lo contrario a lo que Jesús haría, creo yo, quizás estoy yo equivocado, que estuviera presente
presencialmente en medio de nosotros y en medio de tanta gente. Con esto lo que quiero decir es que el problema no es la pandemia. Hay que ver las causas, hay que ver, para eso están los expertos que nos pueden ayudar, pero yo me estoy preguntando, ¿y qué podemos hacer nosotros, los seguidores y las seguidoras de Jesús? ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer nada? Si no podemos hacer nada, entonces vayamos pensando que a medida que pasa el tiempo van a ser menos y cada vez más menos los que sientan ganas y deseos de dejarse amar por el Dios que anunció Jesús, por el Dios en el que nosotros decimos que creemos y estamos anunciando. Entonces, la propuesta no es para esta noche, por favor. Es que vayamos pensando si la pandemia que estamos viviendo no es una gran oportunidad para que nosotros, a la luz de la palabra, de las enseñanzas y del comportamiento de Jesús frente a los demás, y sobre todo a través de la buena nueva del reino de Dios, aprovechemos esta oportunidad para repensar lo que estoy viviendo, estamos viviendo, e inclusive lo que no nos ponemos de la tapaboca, lo que no cumplimos con las mínimas observancias para tener control del virus y nos alarmamos cuando mañana salgan. Hemos llegado no sé a cuántos miles y van 500 tantos muertos. Y prepárense porque podemos llegar no sé cuántos más en 3, 4, 5 meses que puede durar la pandemia. ¿Qué podemos hacer? ¿No será que tenemos que cambiar el chip? ¿No será que tenemos que enrumbarnos en el camino que el mismo Jesús nos ha ido marcando y dejar de seguir caminando por el camino que yo me he marcado por comodidad, por miedo, por temor? Si buscáramos en la Escritura la actitud de Jesús frente a los que más sufrían, frente al ser humano, estamos siendo consecuentes con esa manera de ser y de actuar de Jesús entre nosotros mismos. No vayamos, no estamos contaminados, y espero que no ninguno, ¿verdad? Pero tenemos esa actitud que tuvo Jesús. Estamos dispuestos a vivir en comunidad, la comunidad de Jesús, ser un signo y una señal de que es posible vivir la vida de una manera diferente. Con esos punticos yo creo que podemos seguir después ustedes pensando, para entonces poder responder a esa inquietud que todavía no hemos podido satisfacer y que nos presentó, ¿dónde está? No la veo. Que no aparece ahí ahora, pero que está ahí. No sé si me explico. Entonces, si estamos leyendo Mateo en este año 2017, 2020, que leímos en el 2017, y lo estamos repitiendo 3 años después, ¿qué nos estará pidiendo el Señor Jesús a nosotros? ¿Qué me estará pidiendo a mí? A nuestra pequeña comunidad parroquial.
a la iglesia de Panamá. A mí me dio mucha vergüenza y lo voy a repetir. Se lo dije, no sé a quién fue esta mañana, que una persona me dijo, por eso fue que se murieron, han muerto más de 20 curas en Europa. ¿Por qué se habrán muerto? Quizá por imprudente, quizá porque no tenían tapaboca o no cumplieron con esa distancia que deben estar. Pero yo creo que el día que nos muramos, a lo mejor ellos van a estar muertos de risa en el cielo y nosotros a lo mejor algunos nos vamos a quedar diciendo, Señor, Señor, acuérdate que yo era sacerdote, lo siento, porque estuve enfermo y me saliste huyendo, estuve tal cosa. ¿Estamos? Vamos a dedicar 30 segundos, faltan 5 minutos en mi reloj, 5 minutos para las 9. Vamos a regalarnos un minutito, 60 segundos, para ponernos en la presencia del Señor Jesús. Y si quieren, dejemos que la palabra nos ilumine un poquito. ¿Se recuerdan ese texto? Que no recuerdo dónde está, pero te recuerdo de aquellos 3 hombres a quienes Jesús llamó. ¿Se acuerdan? Uno le dijo, ven y sígueme. ¿Qué dijo el primero? Se les olvidó. El segundo, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero déjame que vaya a entregar a mi padre, que es mi papá, mi abuelo, no recuerdo. Y el tercero, el segundo, déjame ir a despedirme de mi mujer, a ver si me convence que me vaya o no. ¿Qué le contestó Jesús? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Llama a su padre, a su mujer, a su marido, a sus hijos, más que a mí. Me está diciendo que no nos amemos. No van a decir, Popito dijo que no nos amemos. No. Ese texto, orémoslo durante estos días. A ver, Señor, seguimos. Me han invitado a mí, a los que están allí, los que estamos reunidos. ¿Alguien quiere terminar? Una pregunta breve, un aporte breve, no sé. Fernando Casanova, un predicador puertorriqueño, él dice que el día que te dejes llamar o que prefieras que te llamen por tu título académico, por tu educación más alta lograda, ya sea licenciado, ingeniero, doctor, magíster, ese día estás dejando que te degraden, porque ya el mayor título que tienes es ser hijo de Dios. Y ese es el que nadie te debe quitar, el que tú no te debes dejar quitar. Tanto con el trato con los demás como contigo mismo, ¿no? En el gremio, entonces, se nos exige, está la espía, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, donde les piden la idoneidad, creo que es ahí donde las piden, pero
si uno falta contra las reglas, las normas de ellos, pueden retirarle la licencia, supongo. Y así, para el abogado, para cada quien tiene su código de conducta. En una película de esas fresas, se llama El diario de una princesa. Hay una niña de madre soltera, una adolescente de madre soltera que descubre que es nieta de la reina. Y la reina la toma bajo su tutela y empieza a educarla, a formarla. Y ella cruza las piernas y le dice, una princesa no cruza las piernas. Y la manera de saludar, y ella le llama la atención para cada cosa, le dice, eso no es propio de la realeza. Entonces, concatenando eso, ¿no? Para el ingeniero hay reglas, para el abogado hay reglas, para cada diferente profesión hay reglas, cada grupo, cada gremio. ¿Qué reglas me tocan a mí con el título más grande que según Fernando Casanova puedo tener? Y que personalmente lo creo así, ¿no? Porque en una reflexión también de Santo Tomás de Aquino, acerca de la muerte, él dice, guárdense los honores, guárdense los ataúdes cromados y con lujos, y las lápidas rimbombantes que dicen aquí yace un gran hombre, cuando el que sabe qué es lo que había ahí es Dios, el que conocía tu corazón. Pero bueno, ¿qué conducta es la propia de la dignidad de un hijo de Dios para entonces, como tales, asumir esa conducta y estar a cabalidad con nuestra esencia, el ser hijos de Dios? Solo que un aporte me parece bueno lo que has dicho, fantástico. Pero en una asociación o en o X gremio, tienen sus principios y tienen sus valores de comportamiento. En la mayoría de los gremios, por muy humanos que sean, siempre el dinero es fundamental. Si tú cometes un robo, hoy en Panamá hay gente que ha robado millones y están muertos de la risa. Pero en el gremio de Jesús, llamémoslo así, en la comunidad de Jesús, no es el dinero, primero. Segundo, no es solo la justicia, es el amor. El Papa Francisco nos lo ha dicho. No es suficiente querer aplicar la justicia. Muchas veces el amor está sobre la justicia. Muchas veces Dios es más amoroso y más abierto a abrirnos sus brazos que condenarnos y dejar de quitarnos el título de hijo de Él. El amor, la compasión, la misericordia, supera todos esos criterios que en la sociedad de hoy lo usamos cuando a mí me conviene. Yo creo que entre nosotros eso es importante. No es para justificarme, no. En una de las experiencias, y creo que ya lo he dicho acá, es que el amor de Dios supera mi debilidad, supera mi pecado, supera nuestro pecado para acogernos siempre. Por eso, el día que celebramos el Día del Padre, lo decíamos. El mejor padre, el problema no es que los padres dar honor al Padre, no, honor a Dios, que es Padre. Y el mejor padre no es el que quiere que Dios sea como Él, sino que Él sea como Dios. No sé si el trabalengua
funcionó. Pero por ahí va. Me parece interesante. Algún día podemos conversar, Hito, sobre eso, que es fundamental, claro. Está bien. ¿Alguien más? Yo quiero decir algo bastante breve. Sí, hace mucho tiempo, muchos años, yo tuve un sueño que yo estaba por el Parque Bolívar, que hay el casco viejo, correteando con un niño. Yo lo perseguía y cuando de repente el niño se paró y no corrió más, entonces yo lo agarré y yo te alcancé. Y lo que el niño me dijo es, dame tu vida para salvar almas. Yo quedé paralizada porque este no es un niño. Entonces esta frase me marcó toda la vida. Digo, entonces, ¿quién me habló? Entonces, a través de estos tiempos, yo siento un deseo muy grande de ayudar, ya sea a los enfermos en esto, pero sí una cosa, por lo menos en esto, ahora, en este lío de esta pandemia, que me dicen mis hijos, mamá, tenga cuidado, no salga, los enfermos llamando, ¿y Oraelda cuándo me va a traer la comunión? Pues cuando llega viernes, yo pienso el viernes van a comenzar las llamadas. Dice, yo hasta pensé, digo, bueno, si lo hago a distancia, que dice, ni distancia, no se meta en eso. Entonces, lo que sí yo le estoy rezando y pidiéndole a Dios, ponme en el lugar donde tú quieras, a la hora que tú quieras, y dime lo que tú quieras que yo haga y que yo diga. Entonces, también el tiempo se va acabando. Como dice mamá ya no está tan joven, hace 40 años de que está aquí. Pero digo, yo no sé, hay cosas que han quedado no terminadas, inconclusas de la parroquia. El domingo de Ramos, ahí yo, su supervisión fue sueño. Estoy afuera, el hombre llegó y me dio el copón lleno de hostias. Entonces digo, voy a comenzar a repartir. Me dijo, espérame. Y él se fue. Yo todavía estoy esperando. Así que todo eso es este tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Yo no pongo todas las cosas en manos de Dios y hago lo que puedo hacer y esté a mi alcance. Sí. Entonces, si cuando es algo que viene, yo lo siento, que debo hacer, que debo decir, que debo actuar. Pero hasta ahora, no. Entonces, este es el tiempo de oración. Como dice el Padre, también enfrentarnos en todas estas cosas. ¿Qué pasó con los de Viejo Veranillo? Mi amiga Rosa Chávez, Rufina. Bueno, ahí de vez en cuando me escapo y... con estos acá, pues sí le digo a los enfermos, hay distancia. Y ir a una y ir a las otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades por haber sido sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a Dios, que nos tiene reservada su bondad. Ahí nos espera su misericordia y su gracia, y se nos dará la ayuda que necesitamos. Bueno, Él nos va a decir, siempre cuando uno va a dar un paso, yo pido siempre el permiso de Dios. No es porque yo quiera, pero si Él lo dice, así que mi consejo es oración para lo que vamos a emprender, lo que vamos a hacer. Amén. Carlos Mario sabe mucho más que yo. En Panamá hay un gran problema para los donantes de sangre, ¿no? En los hospitales, los panameños somos poco dados a donar sangre. Quizás porque la mayoría estamos más enfermos que sanos. Pero ahora con esto de la pandemia, esos que han pasado, que han salido y que se les está pidiendo que donen
es lo que te están pidiendo que donen, Plasma. el Plasma plasma. Ujú. Estamos viendo la dificultad que inclusive que tiene eso. Y estoy pensando que el día que celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, hablábamos que cuando hablamos de sangre, estamos hablando de la vida. No estamos hablando de un poquito de líquido al que metemos ahí, no. Es la vida. Y entonces, hoy día, tenemos problemas porque muchos que han salido bien ya ahora no son donantes. Así es. Eso por un lado. Y el otro problema que tenemos, creo yo, es que el pobre Dios nuestro lo hemos archivado. Dios, perdóneme, ni suena ni truena en esta pandemia, ni para los muertos. ¿Será que Dios se ha ausentado de esta realidad que estamos viviendo? ¿Será que el Dios de Jesús no es el Dios que... hay tantas preguntas que pueden surgir de la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y ojalá, si seguimos, podamos reconocer que hasta en la experiencia de Dios tenemos que preguntarnos. Porque si Jesús dijo, si ustedes ven que los sordos tardan, es porque el reino ya está, es porque el reino no es, el reinado de Dios no es solo para después que nos morimos. Y entonces digamos, no importa que ahora estemos fregados y jodidos, porque después, eso no. El Dios, ¿cuál fue el Dios de Jesús? De eso no, ni siquiera hablamos. Pero también algún día debemos conversar sobre qué Dios vemos nosotros. Ese es el Dios de Jesús, el Padre bueno, misericordioso, como decía Elda, lleno de amor y de ternura. Quiere que todos sus hijos vivamos bien. Miren, yo no había visto este letrero que está aquí. Dice, trabaja, navega y juega todo el día. Está pegado aquí en la computadora. Y ahora que lo veo me llama mucho la atención porque es una tentación allí en el hospital pediátrico. Es que a los niños que están sufriendo de cáncer, que llevan una laptop, uno de estos aparatos, y los niños están tan metidos en esto que Una viven otro tablet, mundo, otro mundo. Y a veces yo pienso que nosotros vivimos en otro mundo. O sea, nos falta esa experiencia más cercana de Dios, de que no solo nos veamos los rostros de los que estamos ahora viéndonos por medio de la computadora, que aprendamos a vernos, amarnos, a aceptarnos como somos, para poder crecer en comunidad. Es el desafío que yo creo que también tenemos que afrontar. Hablamos mucho de iglesia, pero nos está costando mucho vivir como Jesús quiso que viviéramos y vivamos esa experiencia del reinado de Dios que ya empezó y está entre nosotros, pero quiere que sea una vida más plena, una vida más en abundancia. El Papa Francisco, y con esto termino, dio a la luz pública ayer eh, las nuevas orientaciones para la catequesis. Es interesante que ustedes y yo, ustedes que son expertos en estos aparatos, busquen allí en su computadora el texto de las nuevas orientaciones de la catequesis para toda la iglesia. Nos vamos a sorprender con la riqueza que tiene. La riqueza que tiene, que en base a la experiencia del Papa Pablo VI, creo que ahora es santo, ¿no? San Pablo VI. Hasta ahora, Papa Francisco. Y nos hace ver cuán necesitados estamos todos de profundizar en nuestra fe.
de tener una experiencia más de encuentro con el Señor a través del encuentro con las personas de carne y hueso, sobre todo con los que, como dice el Papa Francisco, necesitamos más de Dios, que somos los más pecadores. Entonces, pensémoslo y más adelante hablamos, seguimos hablando. ¿Está bien? 9:17. Terminamos. Gracias, Padre. No sé si alguien de los que están conectados quiere hacer la oración final para cerrar. Yo la hago. El Papa Juan Pablo II nos hablaba de que tenemos 4 deberes para con nuestra fe: conocerla, practicarla se me olvidó el tercero. El último es defenderla. Quiero orientar nuestra oración a eso hoy. Te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa en la que nos has permitido como comunidad estar reunidos virtualmente, sí, pero tú eres la amalgama que nos une, donde están 2 o 3 o más reunidos. En tu nombre has prometido estar ahí entre ellos. Así que estás aquí entre nosotros hoy. Ponemos en tus manos todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros miedos, aquellos que exteriorizamos y aquellos que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Permite, Señor, que esta palabra que el Padre Popito nos ha dirigido hoy penetre hasta el fondo de nuestro corazón y que ahí haga raíz para que vayamos entonces a la calle y a lo interno del hogar también a ser esos hijos tuyos, a comportarnos como tú esperas que lo hagamos para llevar ahí tu paz, ahí tu reino, ahí donde haga falta. Ayúdanos, Señor, a llevarte en nuestro corazón para que el que nos vea, te vea, para que el que nos escuche, te escuche, para que al que abracemos sienta tu abrazo. Ponemos en tus manos al Papa, a todo el clero, a toda la feligresía, a toda la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir de cara a ti para estar siempre a la altura de los tiempos, llevando tu mensaje. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en la misa del domingo. Así que antes de cerrar les voy a tomar una foto, que hace rato que no les tomo foto. Peínense, pongan la cámara. Hola, Carlos Mario. Acabamos de Carlos. A ver, va a tomar otra por acá. Listo. Ríete tú también, Yabel. Es que ya estaba en la otra página. Aprovecho el momento para, en nombre de mi familia, darle las gracias a todos los que han estado pendientes de la salud de mi tío. Gracias a Dios está mejorando bastante. Hoy el médico empezó a bajarle los niveles de oxígeno y confiamos en que poco a poco va a ir bajando la dosis de oxígeno para que pueda volver a respirar él solo. Y recibimos hoy los resultados de mi abuela que estaba con él y pues dio negativo, así que también estamos contentos por eso, gloria a Dios. Así que pues muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Sí, diga, padre. Yo escuché que una de las cosas que le habían sugerido a tu tío era que se pusiera de pecho en la cama, ¿no? Y Boca respirar abajo, así. sí. Ajá, Y que yo hice el estuviera boca abajo. ejercicio.
Hice el Ajá. ejercicio, aguanté 5 minutos, pero me di Es cuenta complicado. cuán Sí. complicado es, pero al mismo tiempo, para uno que ya se está doblando así, ponerse de pecho es interesante. Y segundo, quiero proponerle que oremos unos por los otros, que lo que nos hemos visto a través de la pantalla, nos llevemos en la mente y en el corazón, a donde vayamos. Rodrigo, no sé cuándo te vas a ir al barco, pero vamos a orar todos juntos y vamos a mantenernos siempre unidos, ¿sí? Para que podamos Oración, ser un así es, signo y Padre. señal del amor de Dios. Así es, Amén. así es, Padre. Amén. Así que pues Amén. muchas gracias a todos, Dios le bendiga, sigamos orando por nuestra comunidad, como dice el Padre, por todos, y nos vemos el domingo. Primero Dios. Hasta luego, un abrazo, chao. ¡Ánimo! Ánimo, seguimos, Padre. Ánimo, ánimo, Bien. ánimo. Chao.